mesa directiva es que hoy terminará el próximo sábado o domingo, aunque el plazo vence el lunes. Vamos a conversar precisamente de lo que se ha acordado hasta hoy y de aquello en lo que todavía hay disconformidad en algunos sectores, especialmente en el oficialismo, con Catalina Lagos, integrante de la Comisión de Expertos para la Nueva Constitución. Es abogada, magíster en Derecho Público, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad. A esta hora conectada con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Catalina? Hola, Lucía, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted también por tomar contacto con toda esta Latinoamérica que está preocupado del proceso constituyente en Chile también, porque nos acompañaron durante el proceso anterior, en los momentos de campaña, del plebiscito, de los términos y efectivamente de la distribución del texto. Se encontraron, como le pasó a muchas partes del mundo, con la sorpresa del rechazo, ¿no es cierto? Y hoy, en este nuevo proceso, que también es un ejemplo para otros países en lo que se está avanzando sobre las discusiones respecto a asambleas constituyentes o no, así que sirve la experiencia de lo que se está discutiendo hoy en Chile. ¿Usted, Catalina, pertenece a ese sector que está conforme con lo acordado o que quedó algo insatisfecho? A ver, yo creo que el balance más bien no tiene que ver con satisfacción o insatisfacción, sino que con que poner sobre la mesa que estas primeras normas fueron capítulos consensuados en el marco de comisiones para evitar algo que podía pasar, que si seguíamos el reglamento y presentábamos, por ejemplo, el sector del oficialismo, una propuesta para un capítulo, y luego el sector de la oposición presentaba un capítulo, una propuesta normativa contradictoria para el mismo capítulo, si se ponían en votación en el Pleno era muy probable, por los equilibrios que tenemos dentro de la comisión experta, que los dos fueran rechazados y por lo tanto nos quedáramos sin norma. Entonces lo que hicimos fue, por subcomisión, nosotros trabajamos en 4 subcomisiones distintas temáticas, yo estoy en la de Principio y Derecho Civil y Político, acordamos hacer una primera propuesta de norma común, transversal a todos los comisionados que integran esa comisión, es decir, sectores de oposición y oficialismo, y hacer juntos una propuesta de mínimos comunes. Eso funcionó muy bien en las comisiones más bien orgánicas, en la comisión de sistema político, forma de Estado, funcionó muy bien en la comisión de función jurisdiccional y órganos autónomos, pero obviamente en las comisiones que veían derechos sociales y en la propia, que es la de Principio, no funcionó tan bien porque ahí tenemos mayores diferencias de fondo. Definir cómo funcionan los órganos, cómo se distribuye el poder, no es tan complejo cuando hay visiones contrapuestas de cómo debe ser la sociedad, ¿cierto? Cómo debe ordenarse la sociedad. Entonces, en las comisiones que integro yo y en la número 4, que es la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, había mayores diferencias y ahí no solo fueron mínimos comunes, sino que por supuesto hubo concesiones de lado y lado para formar esos capítulos. Perfecto. Una pregunta, porque usted habla, bueno, lo de la de derechos sociales es prácticamente la discusión que nos llevó precisamente a este proceso constituyente, o sea, es parte de la discusión que viene arrastrando Chile y su idea de cambio constitucional. El problema constitucional de Chile no solamente radica efectivamente en la legitimidad de origen, ¿no es cierto?, sea una constitución democrática o al contrario, como esta es una constitución hecha en dictadura e impuesta, sino que además efectivamente responde a las necesidades que tiene el sistema político para dar a su vez respuesta a las demandas sociales, ¿no es cierto?, que son las que definitivamente estallaron en la crisis del 2019. Así que una importante discusión la de derechos sociales, pero que al parecer, como usted señala, en esta idea de lograr ciertos consensos, finalmente ha terminado dejando más contento a un sector que el otro, porque eso es lo que ha pasado incluso en lo que se ha escuchado en los discursos públicos que dieron la semana pasada tras presentar las propuestas. O sea, el sector de la derecha o de oposición en estos momentos al gobierno de Gabriel Boric ha señalado que es un muy buen acuerdo porque todos tuvieron que ceder una parte. Sin embargo, en lo concreto pareciera que quienes más cedieron fueron efectivamente el sector de centro izquierda o el sector oficialista, porque son quienes han señalado falta mucho para lograr que esta constitución sea, primero, algo distinto a lo que tenemos actualmente, y segundo, para que convoque una mayoría respecto de las necesidades sociales que se expresaron en las movilizaciones que llevaron a este proceso. ¿Usted concuerda con eso? A ver, es que yo creo que es bastante evidente que para el oficialismo todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque en general los comisionados de oposición están conformes con la Constitución del 80, están conformes con esos contenidos. Entonces,
no hay que cambiar mucho para que se sientan satisfechos con el texto que hay. Nosotros sí creemos que hay que hacer cambios importantes. Por supuesto, las bases nos han ayudado, ya tenemos consagrado un Estado social y democrático de derecho, pero hay que seguir avanzando en cuestiones que no están en las bases, como por ejemplo el establecimiento de una democracia paritaria que permita que las mujeres tengan una participación equilibrada, igualitaria, ¿cierto?, en los distintos órganos colegiados, no solo de cargos de elección popular, sino que también otro tipo de órganos o instituciones públicas. Entonces, eso no está en las bases, por ejemplo, es algo en lo que hay que avanzar y que logramos avanzar tenuemente en el capítulo 1, que es el capítulo de principios, o que se llama Fundamentos del Orden Constitucional, pero que es comúnmente conocido como el capítulo de... tenemos que seguir profundizando varias cuestiones más, tenemos hartos desafíos, entonces, bueno, claro, nosotros queremos correr un poquitito el cerco, modernizar la Constitución, hacerla una Constitución habilitante que permita que las distintas coaliciones que lleguen al gobierno puedan efectivamente implementar sus programas de gobierno, pero todavía nos falta. ¿En qué hemos avanzado? Se fortaleció el sistema de partidos políticos, ¿cierto? Se puso un piso mínimo de 5%, avanzamos hasta ahora, y esta es una discusión que ya se levantó en el Pleno, en eliminar el control preventivo de las leyes de la Corte Constitucional. En términos orgánicos se avanzó bastante, se modernizaron las instituciones, pero todavía, como bien señalaba usted, Lucía, falta que terminemos de concretizar los derechos, particularmente que modulemos bien los derechos sociales para que sean para que fortalezcan el Estado social y democrático. Claro, ahí hay una discusión bien interesante que está incluso en las distintas columnas, distintos medios de comunicación, que es cómo vamos a entender lo que usted ha señalado, que al menos ya están las bases, que es un Estado social y democrático de derecho, cuando todavía se habla de subsidiariedad en varios analistas pertenecientes a la oposición, ¿no es cierto? Las características de la subsidiariedad, ¿sí? La subsidiariedad europea, ¿no es cierto?, en la que el Estado tiene una predominancia respecto de cuáles son las formas en las que todos los sectores públicos, privados, públicos no estatales participan, por ejemplo, de la colaboración en la consagración de esos derechos, es una cosa. Otra es que el Estado quede relegado a solo obligaciones como las que tiene actualmente, en las que solo se compra, como se dice, mal los negocios, porque los privados tienen predominancia sobre el ente Estado, no solo las instituciones públicas estatales, sino que el Estado en sí mismo, que no logra regular incluso aquellas malas prácticas, como ha sucedido en Chile, incluso a propósito de su Constitución, ¿no es cierto? Entonces, esa es una discusión importante en la que no se ha podido avanzar. Usted ha señalado, es normal o se entiende que la oposición esté contenta porque para ellos hay poco que cambiar y todavía hemos avanzado poco. Entre otras cosas, se dice, a propósito de lo mismo, de derechos sociales, de subsidiariedad o Estado social, que esta Constitución que se está redactando se parece mucho y tiene muchos artículos parecidos a la vigente. Entonces, ¿por dónde a su juicio hay que avanzar? ¿Cuál es la discusión clave que se va a dar primero en esa materia? Luego abordamos otras que tienen que ver con paridad, con participación de partidos políticos, en fin. Pero con el tema de Estado social y derechos sociales y subsidiariedad, a su juicio, ¿cuál es el piso mínimo por el que esta Constitución entonces va a representar los anhelos de una ciudadanía que se movilizó? A ver, Lucía, yo creo que la discusión sobre subsidiariedad es una discusión que ha instalado la oposición a través de los académicos que han participado en las comisiones, ¿cierto?, a través de los comisionados. Y lo cierto es que hasta ahora no tenemos claridad de cuál es el concepto de subsidiariedad que quieren impulsar, dónde está consagrado, porque si usted lee la propuesta, la palabra subsidiariedad sale solo una vez a propósito del principio de subsidiariedad en el ámbito de la descentralización, y el principio de la subsidiariedad en el ámbito de la descentralización no tiene nada que ver con la subsidiariedad del Estado como se ha entendido hasta ahora, sino que más bien es un principio de distribución de competencias que implica que las competencias a nivel territorial tienen que distribuirse priorizando lo local, luego lo regional y luego el nivel central, que es algo que no tiene que ver, es un principio de distribución de competencias a nivel territorial. Entonces, no está el principio de subsidiariedad. Esa es una discusión que ha planteado la derecha. Yo le decía, si usted mira las exposiciones de los académicos de la Universidad de los Andes, de la Universidad Católica, va a ver que ellos plantean que efectivamente
como se ha entendido hasta ahora, la subsidiariedad es incompatible con el Estado social, pero que quieren implementar otra dimensión de la subsidiariedad. Una dimensión de la subsidiariedad considerando el subsidio, es decir, los aportes estatales, la subsidiariedad como la participación de los privados, y no la subsidiariedad como un Estado que tiene que inhibirse, ¿cierto? Y esperar que primero actúen los privados para recién poder actuar. Pero no nos han podido graficar claramente qué implica en la práctica subsidiaria y dónde podría estarse leyendo ahora en el nuevo texto. Es distinto que hay una base de principio de subsidiariedad. Por lo tanto, yo voy a estar muy atenta a las sesiones. Hoy día en la tarde tenemos sesión de la Comisión de Principios para seguir el razonamiento de los comisionados y en el futuro de los académicos que nos acompañen, ¿cierto? Ilustrando los puntos que estamos debatiendo, para ver por qué está surgiendo esta noción de que hay una cierta dimensión de la subsidiariedad reflejada en el nuevo texto constitucional y qué implica, porque si es que no es la subsidiariedad anterior, que es incompatible con el Estado social, ellos mismos lo dijeron, yo no tengo claro cómo se materializa, cuál va a ser el impacto que tiene. Entonces, eso es algo que, como yo le decía, ha estado más bien dominado por un sector y que yo no termino de comprender claramente porque no lo han sabido ilustrar. Perfecto. Ahora, concretamente sobre dos puntos que usted ha mencionado. Uno en particular, hablo de la paridad, que es un tema que también está en cuestión. La idea de avanzar una democracia paritaria se había prácticamente acordado y era un consenso respecto del texto constitucional anterior. En este todavía está muy lejos de serlo y aparecer efectivamente en la discusión. Y lo segundo, le quiero consultar sobre la consulta indígena, considerando que Chile está obligado internacionalmente a consultar a los pueblos indígenas sobre aquellas materias que les afecten. ¿No está considerado hasta el momento aquello o sí se ha cambiado en esas discusiones también que ustedes tienen más allá de las normas que se hayan entregado, la participación de los pueblos indígenas en una consulta? Sobre ambas materias quería preguntarle rápidamente. Sí, a ver, bueno, sobre paridad se consagró una norma en el capítulo de principios que es muy similar a una norma que está en el artículo primero, inciso segundo de la Constitución francesa, que es una norma que favorece a través del legislador la participación equilibrada de hombres y mujeres en cargos, de mujeres en el fondo en cargos electivos, pero que no ha tenido un rendimiento óptimo en términos de paridad, porque si miramos las evaluaciones de las politólogas que han salido estos días a empujarse, que podamos consagrar una democracia paritaria, Javier Arce planteaba, bueno, en el caso francés, el rendimiento de la norma que la oposición planteó para poner en nuestro capítulo, porque es una propuesta de ellos, ha logrado solamente un 37% de mujeres y no el 50% que nos quedaría en una democracia paritaria. Entonces, ahí tenemos una norma que es una norma de democracia paritaria, pero que es una norma de un rendimiento que no es el óptimo, y que es una norma más bien débil. Por lo tanto, queremos fortalecer la normativa para asegurar efectivamente que haya una integración igualitaria de hombres y mujeres en todos los cargos, en todos los órganos colegiados en el ámbito público. Perfecto. ¿Sobre la consulta indígena? En cuanto a la consulta indígena, bueno, efectivamente es importante. Tenemos obligaciones internacionales a propósito del convenio 169 de la OIT, que están vigentes. ¿Qué es lo que diría yo al respecto? Uno, que la reforma constitucional no lo habilitó, y lo que no fue óbice para que se hiciera una consulta indígena en los dos procesos anteriores, pero el reglamento de la comisión experta, que rige también el Consejo, no lo contempla. Por lo tanto, nosotros como comisión experta no tenemos competencias para poder habilitar un proceso de consulta indígena. Sí se han habilitado otro tipo de mecanismos de participación ciudadana que están a cargo de ser ejecutados por parte de la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana, conformada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Pero perdón, ¿eso significa, lo que usted ha señalado, significa que no habrá consulta indígena, lo que podría ser que el proceso fuera impugnado a los tribunales internacionales? No, lo que yo estoy diciendo es que la comisión experta no tiene competencias para implementar una consulta indígena, que es efectivamente una obligación del Estado de Chile. Las autoridades competentes del Estado tienen que evaluar y idealmente, ¿cierto?, impulsar un proceso de consulta indígena, pero nosotros como comisión experta
no tenemos las competencias constitucionales ni reglamentarias para poder... O sea, depende del gobierno de Chile. No depende de los organismos constituyentes. Depende de los distintos actores estatales que tienen mandatos a propósito del convenio 169 de la OIT. De modo tal que tiene que haber ahí una conversación, un diálogo entre poderes del Estado. Ya, perfecto. No está dependiendo entonces de los organismos constituyentes independientes del poder que se supone que tienen para poder activar, por ejemplo, en el marco de la Secretaría Ciudadana, una consulta indígena. La Secretaría Ciudadana tiene 4 mecanismos diseñados, un reglamento... No está incluido concretamente la participación de una consulta indígena. Hay consultas ciudadanas, hay audiencias públicas, claro, que se pueden implementar con perspectiva, ¿cierto?, cultural, pero no está la consulta indígena con un mecanismo específico. Perfecto. Bueno, habrá que tener ojo concretamente con todo lo que pasa efectivamente en esta discusión. Insisto, se inicia el proceso de enmiendas ahora esta semana, que vence el lunes. Vamos a ver si al término de ese proceso quedan más equilibrados los ánimos respecto de las evaluaciones respecto de los textos propuestos, las normas propuestas, y cómo va avanzando entonces esta nueva constitución o esta posible nueva constitución. Muchas gracias por la conversación, Catalina Lagos, que es integrante de la Comisión de Expertos y Expertas para la Nueva Constitución, abogada, magíster en Derecho Público, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad. Muchas gracias por ponernos al día de en qué va la discusión constituyente aquí en Chile. Gracias, Lucía. Que esté muy bien. Igualmente.